El martes 7 de octubre, soldados del ejército mexicano asesinaron por error, dicen, a 6 tripulantes de una camioneta blanca que circulaba por la carretera entre Mante y Tampico. Y resulta que las víctimas eran 6 jornaleros. Esto se junta, tan solo en un año que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, con otro caso en Badiraguato, donde hay un par de víctimas infantes, y uno primero hace exactamente un año en Chiapas. En todas hay una aceptación, digamos, institucional, vamos, muy superficial también de Sedena, pero siempre caemos en el mismo círculo de impunidad. Y esto, Alejandro, tiene, híjole, desde que Calderón lo sacó a las calles para, según él, contrarrestar el embate de las organizaciones criminales. Entonces, si hacemos un recuento de los últimos 20 años, la estela de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones, torturas, que son atribuibles a las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército o la Marina, simplemente continúan, se mantienen. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que trataremos de abordar hoy. Porque el gobierno federal está imposibilitado o maniatado para hacer un caso que genere o que derive en justicia, en impartición de justicia, o porque existen un conjunto de elementos que no se hablan en la tribuna pública y que explicarían la permanencia de la racha violenta que tenemos desde 2006. Sí, mira, yo como veo esto es que durante los gobiernos ahora de lo que se llama o llaman la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, simplemente es una nueva fase que le da continuidad al proceso de militarización. No hay mayor cambio, son cosas cosméticas, a lo mejor discursivas, pero el proceso militar sigue. Con este caso que mencionas, el de Tamaulipas, en el sur de Tamaulipas, que es una zona agrícola, todo indica que son jornaleros las víctimas, estas 6 víctimas. Lo que vemos es primero una acusación de los soldados, diciendo que aparentemente los embistió un vehículo blanco, una camioneta, y después hay una justificación aceptando que fue entre comillas, un error, lo cual es absolutamente falso, porque los casos anteriores, la poca documentación que se llega a hacer sobre estos casos, que siempre viene de los muy contados organismos de derechos humanos y de la prensa, demuestran que hay una mano dura, un ataque premeditado de los militares. Ahora, revisando, por ejemplo, lo que dice el Centro PRO, que yo creo que es uno de los organismos que hace, digamos, un seguimiento bastante puntual y razonable sobre este tema. Ellos dicen que siempre en estos casos, como está pasando ya en este caso, la presidenta dice, vamos a revisar, se va a revisar. Bueno, lo que dijo Calderón, lo que dijo Peña Nieto, lo que dijo López Obrador. Es exactamente lo mismo que siempre dicen. Entonces ella dice, vamos a revisar porque está impedida prácticamente de ir más a fondo en poner un freno a esto. ¿Y qué sucede según lo que dice el PRO y que en lo que yo estoy totalmente de acuerdo? Que siempre en estos casos entra la justicia, el fuero militar, claro, la justicia militar, y ellos son los que delimitan las líneas hasta dónde puede llegar la Fiscalía General de la República, que es el caso de Chiapas que mencionaste ahorita al inicio
del gobierno de Claudia Sheinbaum y el posterior caso donde murieron 2 niñas en Badiraguato, Sinaloa. Entonces, vemos este proceso de militarización donde ellos tienen de todos modos también el mando de la aplicación de la ley contra esos militares que se exceden y que sigue habiendo pues o sea, por más que digan que no, hay una orden de disparar primero antes de acometer otro tipo de medida, ¿no? Entonces, digamos que la presidenta Claudia Sheinbaum no puede como minimizar el tema, no puede quedar como un caso más y que no sigan repitiendo el discurso de que ellos están con otra estrategia distinta. No, sobre todo porque existe un patrón. Mira, es que aquí se conjugan un montón de cosas. Desde la propia intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, que esto ocurre con Felipe Calderón, hasta estas limitantes del poder civil para intervenir apropiadamente cuando se han documentado casos como desaparición, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, pero también hay un silencio en la prensa. Digo, yo no voy a, porque ahorita mencionaste que la prensa también, sí, ha sido muy contados periodistas, sí, son contados, muy contados compañeros que han documentado temas de este calibre, porque en términos generales, salvo los hechos en sí, es decir, cuando ocurre un hecho que forzosamente tiene que ver luz pública, más allá de eso, las empresas periodísticas, buena parte de ellas, censuran el tema. Es cierto. En lo personal, me censuraron en un par de grandes cabezales, de 2 de los principales cabezales del país. Uno en 2009, con una amenaza velada que mandó la propia secretaría, porque yo era el único periodista en ese momento que estaba documentando 1,000 casos, alrededor de 1,000 casos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales que estaban sucediendo en esta supuesta confrontación del cártel de Sinaloa contra el cártel de Juárez en 2009, ¿no? Lo cual era totalmente falso. Lo que existió en Juárez fue una estrategia de aniquilamiento para neutralizar a las estructuras policíacas locales y a las células y clanes que operaban en ese momento para subordinarlos a un nuevo orden, ¿no? Siempre insisto en lo mismo, pero ahí no hubo ninguna batalla entre cárteles de la droga. Ahora, la manera en cómo se estructuró el poder militar con militares también que operaban en las sombras con uniformes negros, en el Chihuahua de la operación conjunta ordenada por el gobierno de Felipe Calderón, fue el inicio de la gran debacle, de la gran catástrofe que permanece todavía en la principal ciudad, que es Juárez, a la fecha. Porque después de los militares continuaron los policías federales de García Luna, que hay que recordar, la mitad de ellos estaban o provenían tanto de la Marina como del Ejército. Pero, ¿por qué menciono Chihuahua? Porque de ahí el modelo se exporta a Tamaulipas, a Michoacán, a Guerrero, a Jalisco, y lo hemos visto y lo hemos documentado y lo hemos reporteado. Esto siempre ha generado la misma posición del gobierno o del presidente en turno, y en el caso concreto de Tamaulipas, donde creo que es el estado donde más se ha documentado hasta con video, y lo ha hecho el Comité de Defensa de Derechos Humanos de Nuevo Laredo puntualmente, las cosas han quedado no solamente en impunidad, sino cobijadas por esta retórica presidencial, en su momento por el de Calderón, en el otro de Peña Nieto, en el otro de López Obrador, y ahora, pues, por el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, vuelvo a preguntarte, ¿esto obedece a las incapacidades o al enorme monstruo, a la enorme industria criminal que se tejió desde el gobierno de Felipe Calderón y que es
casi imposible contrarrestar, es decir, la militarización de la seguridad pública y todo lo que ha derivado después o detrás de ella, que también anima la beligerancia de más células del crimen, de más clanes del crimen, y algo que está hasta cierto punto invisibilizado en el país, que es la desaparición extraordinaria de mujeres menores de edad o menores de 20 años. Nuevo León es un caso, y también de jóvenes entre 15 y 25 años, que Jalisco da otra muestra. Claro. Digo, dos entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano, claro, justamente, ¿no? Entonces, a la luz de lo que tú has reporteado, a la luz de tu experiencia periodística, ¿qué crees que sea? No, yo creo que se ha ido entreverando precisamente todo este tema del poder militar, de la hegemonía del poder militar. Se ha ido entreverando de una u otra manera, a veces de manera deliberada, a veces no se entiende todavía algunos fenómenos, pero todo este proceso criminal va de la mano con esto. Primer punto que yo plantearía es, este es el modelo que, aunque ya en la etapa de Carlos Salinas y sobre todo de Ernesto Zedillo, se empezaron a ver se empezaron a vislumbrar algunas de estos presencia militar en áreas de combate al crimen organizado, pero es a partir de la transición, como yo intenté plantearlo en el libro que hice, cómo es a partir de la transición, qué es lo que sucede. Y es donde yo creo que viene una presencia ampliada del ejército, un tema más estructurado que lo implanta de manera más abierta Felipe Calderón. Y a partir de ahí es el control de los presupuestos, el control de las ayudas provenientes de Estados Unidos, tanto financieras como de capacitación y de inteligencia, que no se ha usado para un combate propiamente del crimen organizado, sino para tomar más presencia y más control en el territorio, donde vemos precisamente la actuación del crimen organizado, ¿no? de los grupos criminales. Entonces, yo veo que cada vez hay una evolución en cada periodo de gobierno. Con Felipe Calderón fue la salida masiva, la limpieza, ¿no? social y sobre todo de grupos de las policías que formaban ya parte del crimen organizado. Ni siquiera hablaría que están corrompidas, sino eran parte estructural. ¿Por qué? Porque de alguna manera la policía de García Luna, donde había muchos militares y las propias estructuras de las Fuerzas Armadas, empezaron a tomar posición en regiones, en ciudades, en ciertas zonas, y haciéndose cargo ya de una manera expansiva a otro tipo de delitos, no nada más el narcotráfico. Fueron tomando control de ayuntamientos, de la minería ilegal, del tráfico de armas y de otras actividades. Más recientemente, sobre todo en el caso del gobierno de López Obrador, de manera muy puntual, la presencia de estos grupos en el tráfico de personas, ¿no? Entonces yo así es como lo veo. Otra de las cosas que también se me hace que es importante es como ahorita que mencionabas el caso de Chihuahua, que yo también creo que es uno de los casos que ejemplifica bien cómo se exporta ese fenómeno a otros estados. Pues precisamente uno de los casos que más se documentó es el caso de la familia Alvarado Espinosa, ¿no? Que es el primero que es el primer caso que realmente se documenta de manera muy amplia, muy puntual. Pues ahí está Gabino Gómez y Lucha Castro, que son dos de los dirigentes que apoyan a esta familia y que van documentando y presentando todos los recursos necesarios
hasta que el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. El fallo fue en contra de México. En 2018. En 2018, efectivamente. Y tengo aquí nada más un par de apuntes sobre lo que dice la resolución de la Comisión de la Corte, perdón, Interamericana. Y dice que la intervención del ejército en México tiene que ser extraordinaria y justificada, excepcional y temporal. Es decir, México no cumple por ninguno de los costados esta decisión de la Corte que México tiene que asumir porque es a nivel constitucional. Un acuerdo en el que está México tiene carácter constitucional, ¿no? Esa es una. Y la otra, que la presencia del ejército en estos casos tiene que ser subordinada y complementaria a las corporaciones civiles. Otra cosa que digamos, ahora nos los maquillan un poco con la presencia de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública, pero lo que está claro es que esa presencia no está ni regulada ni fiscalizada. Y es permanente, y es no solamente permanente, es avasalladora. Fíjate que en el caso concreto que mencionas, el de la familia Alvarado, eh, me gustaría contextualizar un poco, sí, así, grosso modo, lo que sucedió. Sí, exactamente. Eran los días cúspides, digamos, de esta operación conjunta ordenada por Felipe Calderón. Y aquí esto vale mucho la pena porque aquí se desnuda la farsa del supuesto combate a las organizaciones criminales, ¿no? Que hasta la fecha lo siguen diciendo los panistas, lo cual es completamente falso, ¿no? O cínicamente falso. Esta familia era originaria de un ejido, creo que era el Benito Juárez, no recuerdo, que está en los linderos de dos municipios de Chihuahua, que es Flores Magón, y Biomada, ¿sí? Entonces, en aquellas fechas, que era diciembre o noviembre de 2009, si no me equivoco, o 2008, no recuerdo el año preciso, pero un convoy de agentes federales de servicios de inteligencia cercanos, eran parte del equipo de García Luna, se trasladaba de Flores Magón hacia Ciudad Juárez. Entonces, forzosamente debían tomar esa ruta para conectar con el poblado de Biomada, que está a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, ¿no? Estaba una confrontación, porque evidentemente había un par de paraguas, digamos, que cobijaban o que protegían a los clanes y células criminales que operaban en el Estado. Por un lado estaba la Fuerza Federal protegiendo a esta, digamos, nueva configuración de narcotraficantes, ¿no? Que se dio en llamar la Federación, ¿no? y que todo el mundo ligaba con el cártel de Sinaloa. Y la otra, la línea, que erróneamente hasta la fecha los medios de comunicación siguen diciendo que es el brazo armado del cártel de Juárez, ¿sí? Y que no era otra cosa más que el gran paraguas que brindaban los cuerpos de seguridad del Estado y los municipios a estas pequeñas estructuras o bases operativas dedicadas al tráfico de drogas, personas y armas. Entonces, ¿había una confrontación? Sí, pero no solamente de criminales, sino de corporaciones, ¿sí? Entonces, cuando este convoy va con dirección a Juárez, son atacados, eso sí por error, por uno de los grupos de este ejido. Asesinan, no recuerdo si a 6 de ellos, los ocultan en las bocas de unas cuevas, los encuentran al paso de unos días, y después se simula un gran operativo que incluye agentes federales y a militares. Militares que tenían su base en otro municipio aledaño hacia el norte que se llama Buenaventura o Ascensión, no recuerdo cuál de los dos. El caso es que una hermana una tía, una sobrina
y un tío estaban ahí reunidos porque iban a festejar el fin de año. Se acercan con uno de los comandantes a cargo de la Policía Federal para proporcionarles los domicilios de quienes habían perpetrado ese ataque, ¿sí? Porque todos se conocían. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se hicieron ahí como que tomaron nota, pero por la noche llegan un par de camionetas o 3 camionetas con militares, los sustraen de la casa y no se les vuelve a ver jamás. ¿Sí? Entonces, ese retrato de un momento es un retrato que se va a encontrar en N cantidad de poblados, ciudades, por casi cada rincón del país. Entonces, no se puede hablar de un combate, porque este siempre ha sido falso, ¿sí? Se defienden intereses y desde luego se mueven mecanismos muy profundos de este estado profundo que ha sostenido no solamente el nivel de violencia, sino el nivel de corrupción y de impunidad que hay en el país. Ahora, es muy fácil, es muy sexy y es muy efectivo estar señalando al cártel X, Y y Z cuando todo forma parte de un mismo entramado. Entonces, ¿qué es lo que pienso o qué es lo que concluyo a partir de todos estos años de estar documentando, analizando, haciendo etnografía por distintas regiones del país? Bueno, que el gobierno federal o a los presidentes en turno, honestamente, les es imposible revertir estas inercias, en parte porque también solemos pensar que el ejército o la marina obedecen de manera vertical a un mando supremo, cuando eso tampoco es así. Ellos tienen sus propias civil, confrontaciones internas, entre ellos se han asesinado, se han secuestrado, se han encarcelado, y mientras no exista una presión externa, o más concretamente de Estados Unidos, en contrario, esto no va a poder solucionarse, porque desde dentro ya está muy claro que no va a ocurrir. Ahora, ahorita mencionaste al Centro PRO, vilipendiado por López Obrador, crucificado porque ahora, cuando él fue presidente, entonces sí era una organización que respondía a intereses neoliberales, ¿no? Claro. Pero hay que recordar, porque también hay mucha trampa en estos discursos, que la militarización de la seguridad pública, no solamente en México, sino en América Latina, la impuso Estados Unidos, claro, ¿sí? Y quienes impulsaron por encima de cualquiera, pues fueron estos grandes intereses de Soros, por ejemplo, George Soros, que termina financiando un montón de periodismo también en América Latina y a organizaciones de la sociedad civil, y que es hoy parte de este conjunto de intereses que está confrontando de manera abierta, pública y ostentosa el gobierno de Donald Trump. Entonces, aquí no hay juegos de neoliberalismo, ni hay intereses de es decir, como gestores de todo este modelo, ni del PAN, ni del PRI, ni de nadie. En todo caso, estos han sido achichincles de una orden superior, pero digo, si López Obrador tuvo la intención de frenar eso, tampoco es que lo ventiló y terminó dotando de mayor poder, presupuesto y alcances operativos a las Fuerzas Armadas. No, incluso, mira, te digo algo más. Yo, en ese sentido de López Obrador, creo que más bien él aprovechó que la militarización estaba ahí, por más que él haya dicho en campaña otra cosa, y lo que hizo fue blindar sus estrategias o sus planes, o sus planes de desarrollo, como el Tren Maya,
su aeropuerto y una serie de obras y ciertas políticas, blindarlas con el poder militar, ¿no? Ujú. Para que no llegue otro gobierno a desmantelarlo. Esa es una. Y sobre el tema de Estados Unidos, de la imposición de Estados Unidos sobre el tema de la militarización, es que es así, como lo planteas, pero incluso yo creo que la lucha entre la presencia de Donald Trump y cómo vilipendia y cómo bloquea a George Soros, que es cada vez más abierta y más pública. Creo que ahora lo que está haciendo Trump es decir, eh, no es la militarización que impusieron los demócratas y George Soros y toda esta gente, Ahora es la sino es mía. mi Sí. militarización. Entonces ahora yo creo que ahí está claro que hay ciertas agencias que están pues bastante bocabajeadas, entre ellos la DEA, y yo creo que ahorita quien tiene todo el poder para la lucha contra el crimen organizado y contra los narcotraficantes particularmente es el Pentágono. Está clarísimo para mí eso, ¿no? O sea, creo que Trump fue un paso más allá, pero diciendo, esta es mi estrategia y esta es la estrategia del Pentágono. Entonces, eh, no le creo, nunca le creía a Andrés Manuel su planteamiento de que iba a frenar el tema de la militarización porque se profundizó más. No se tocaron sus presupuestos, por el contrario, No, subían subieron. más. Y en el caso de Claudia Sheinbaum creo que está haciendo, como lo dije hace un momento, una cosa un poco cosmética de poner a Harfuch al frente de los anuncios y todo ello, como lo llegó a hacer en su momento García Luna. Eh, pero en el fondo quien está siguiendo la estrategia es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Perdón, que por otro lado, la reforma que se aprobó ya llegada la presidenta al poder en las cámaras, precisamente colocaba a la Guardia Nacional con absoluta autonomía de la Secretaría de Seguridad Pública en, en el entorno militar, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, hay partes en las que la agenda de seguridad pública encabezada por García Harfuch me parece que está maniobrando dentro del espectro que le queda Claro. libre. Ahora, si va a desmontar los intereses y esas múltiples zonas oscuras nacidas en este proceso de militarización, pues eso ya lo veremos y habremos de comentarlo después de que lo documentemos. Pero lo cierto es que, y yo creo que con esto hacemos un puente para tocar el segundo tema, lo cierto es que el lunes 6 de octubre, es decir, estamos en esa semana, esto verá luz próximamente, pero estamos en esta semana, después del gran escándalo del contrabando de hidrocarburos, el llamado huachicol fiscal, que implica a mandos de la Marina, entre ellos a dos sobrinos del ex secretario de Marina, la presidenta Sheinbaum envió una iniciativa de ley al Congreso para, en donde o a través de la cual solicita ampliar el poder de acción de la Marina. Entonces, digo, no voy a entrar en especificaciones de nada, pero vamos a lo mismo. Es decir, en medio de un círculo de enorme corrupción que no han sido siquiera capaces de desentrañar como se debe, es decir, mediante los mecanismos de investigación que corresponden a la Fiscalía General, ya se está operando pues para dotar otra vez de más alcance y más poder a esta parte de las Fuerzas Armadas del país. Entonces es aquí donde entran estas enormes contradicciones porque hay que señalarlo, no solamente el caso de huachicoleo fiscal ocurre en Tamaulipas, hay otras 10 aduanas que lo mismo involucran a Marina que al ejército mexicano. Y bueno, estas son las enormes contradicciones del discurso que termina en los hechos
cuando existen, y no estamos hablando de manzanas podridas, ¿no? Esto es No. una constante de los últimos 20 es un tema años, sistémico sí, ya esto. que involucran de manera directa, por más que se quiera utilizar estas mismas tácticas de comunicación, que lo hacen también los cuerpos de seguridad pública municipales, las policías estatales, los gobiernos estatales, que es hacerse primero las víctimas de una agresión para luego responder con fuego indiscriminado y terminar en casos como estos 6 jornaleros asesinados en Tamaulipas. ¿Y por qué digo que esto es un puente al otro tema? Bueno, pues porque vamos a hablar de Adán Augusto López, ¿no? Que también me parece que es un caso, el suyo, que sintetiza bien cómo se entretejen los poderes civiles con los poderes militares, con los poderes del crimen organizado y de parte del empresariado mexicano. Sí, yo creo que en este caso que lo tocamos apenas recientemente en otro episodio, pero han sucedido como distintas, varias cosas que nos obligan a volverlo a abordar porque es bastante interesante. Yo creo que, como lo dices, es un ejemplo muy clarito de cómo se entretejen todas estas corrientes de interés, tanto criminal como políticas, empresariales y policíacos, ¿no? En este momento a mí me da la impresión de que ya esta exigencia de que se echara a Adán Augusto López y que la presidenta no tendría por qué estar saliendo al paso, pues creo que ya se rebasó, ¿no? Es muy claro que se está convirtiendo en una figura que en todo caso le sirve a la presidenta, porque tenemos el caso, digamos, más reciente, que fue la aprobación de una reforma a la ley de amparo. Una reforma que algunos especialistas que lo han dicho en distintos foros, parece una reforma que estaba planteada más para beneficiar a las autoridades que a quien busca el mecanismo del amparo, ¿no? Entonces, cuando se aprueba en el Senado, de último momento, un diputado de Veracruz, afín a Adán Augusto, presenta, incluye pues la retroactividad, algo que es evidentemente ilegal, ¿no? Anticonstitucional. Entonces, ¿por qué se hace esto? Se dice públicamente, es que fue un mensaje de Adán Augusto para que no lo tocaran y todo eso. Pero en realidad es una jugada de pizarrón en la que Adán Augusto en todo caso es utilizado, porque esta reforma, según los especialistas, tiene muchas más artículos que son polémicos, porque efectivamente dan demasiadas capacidades a las autoridades. Y, por ejemplo, todo queda claro que aquellos recursos y demandas que presentaba esta corriente encabezada por Claudio X González contra los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el aeropuerto y todo ello, pues les molestaba mucho, ¿no?, que se presentaran. Entonces, esta reforma precisamente salva ese tipo de demandas que pueden presentarse en el futuro para otros proyectos, ¿no? O los que pueden presentar los grupos ambientalistas, ¿no?, que ven cómo se pueden estar cargando la selva o los montes o lo que sea. Entonces, esta ley pues tiene estos artículos polémicos que pasan ahorita sin que nadie diga prácticamente nada, y todo se queda en la culpa o la supuesta culpa de Adán Augusto por meter supuestamente un artículo ilegal. Entonces es muy claro para mí que la figura de Adán Augusto se convierte en una pieza que le va a servir a la presidenta para este tipo,
como pararrayos de ese tipo de cuestiones polémicas. Entonces, bueno, yo creo que Adán Augusto seguirá ahí, ya es un muerto viviente políticamente, y me da la impresión de que hay otros que van por ese camino, ¿no? Yo creo que la presidenta Sheinbaum está empezando a tomar la conducción de ciertas acciones desde su gobierno que le benefician y que tiene ciertos pararrayos, como en este caso Adán Augusto López. Mira, se nos agotó el tiempo de esta edición, pero sería bueno que en la próxima abordáramos todas las implicaciones que va a tener este juego de la política Sí, en el escenario de 2027, cuando son las intermedias, claro. y comienzan a abrirse ya los frentes de guerra, ahí sí, los frentes de guerra, Sí. que van a redefinir sí o sí el mapa de la política mexicana. Entonces, pues lo dejamos para una siguiente Claro. entrega, abordándolo con nombres, fijando o previendo ciertos escenarios, aunque es muy pronto, digo, podemos comenzar a meternos un poco en el tema, ¿no? Sí, ver un poco los primeros movimientos, ¿no? Y bueno, pues con esto nos despedimos, nos vemos en una semana y bueno, pues aquí los esperamos.